Panorama Financiero Global, un panel conformado por Sebastián Loquetec, Argentina Country Head and Managing Director Bank of America Merrill Lynch, Nicolás Bendersky, Managing Director Corporate City Argentina, Marina Dalpolleto, Directora Ejecutiva de EcoGo Consultores. Modera la mesa Virginia Porchela, periodista económica. Buenos días a todos. Gracias por la presentación. Ha quedado hecha. Solo resta agregar, y supongo que igual casi todos los que nos están mirando lo saben, que en tanto el Bank of America como el Citi han tenido o están teniendo una participación importante en lo que es el proceso de reestructuración de deuda. En el caso del Bank of America, el acuerdo recientemente alcanzado, sobre el que Steve se explayó suficientemente. Y bueno, en el caso del Citi todavía está en proceso, por eso probablemente sea un poquito más acotado en sus comentarios, pero todavía está el proceso de reestructuración de la provincia de Buenos Aires. Y acá en algún punto la pregunta para los tres, y ahora definimos cómo arrancamos, es, bueno, ¿cuál es el panorama que se abre a partir de ahora, después de la reestructuración, no solo teniendo en cuenta las enormes complejidades de la economía local, de las economías provinciales, de la situación de la deuda también de las empresas, sino por supuesto teniendo en cuenta el contexto internacional, que probablemente no es exactamente igual al que se esperaba cuando la pandemia arrancó? No sé quién tiene ganas de levantar la mano y arrancar. Bueno, empiezo yo. Ahí está, dale, me encantó. Bueno, gracias por la invitación primero, Virginia, a todos y buenos días. A ver, creo que era algo, el resultado del canje, bueno, obviamente falta que se termine a fin de agosto, pero claramente el acuerdo alcanzado es una condición necesaria, no sé si suficiente, pero necesaria sí, para empezar a ver, digamos, con suerte, digamos, un acceso eventual a los mercados para las empresas, provincias argentinas. Acá tenemos un contexto internacional, como decía vos, que es bastante bueno, más allá del impacto económico de estos países, es bastante bueno para los mercados. Hay muchísima actividad fuera de Argentina, en Estados Unidos, en la región, en Europa, de financiamiento. Las tasas siguen estando muy bajas. Y creo que es bueno el proceso para las empresas argentinas. Muchas de ellas están ahora en procesos de lo que se llama manejo de pasivos, tratando de empujar amortizaciones que tienen en el corto plazo, más que nada en los próximos años, del 21-22, hacia adelante, y están encontrando en el contexto positivo que se dio después del acuerdo, interés de los inversores en ayudar a reprogramar esos pasivos también, digamos, ¿no? El próximo paso sería, eventualmente, cuando también fuera necesario, encontrar financiamiento, ¿no? La salida de la pandemia evidentemente va a requerir financiamiento para el país, para las provincias y para las empresas también. Ese financiamiento puede venir de los mercados, puede venir de bancos, puede venir de multilaterales. Ciertamente un arreglo con los acreedores creo que pone las bases para que eso se pueda llegar a lograr. Evidentemente es un paso muy importante hacia adelante, ¿no? Marina, si quieren yo... Sí. No, que siga Marina, dale, como quiera, Virginia. Porque le quería preguntar a Marina desde una perspectiva un poco más ajena, si se quiere, a todo el proceso. Quería preguntarte qué crees vos que va a ser necesario, qué va a ser indispensable para poder acceder al financiamiento. Y después a vos, Sebastián, te quiero preguntar, así mientras Marina contesta, vas pensando a vos, también te quiero preguntar, vos que estuviste muy adentro en la negociación, que estuviste muy cerca de los acreedores, de los fondos de inversión, ¿qué chances reales ves de que pueda ocurrir un financiamiento y en qué tiempos? No sé si querés arrancar, Marina. Sí, a ver, dale. A ver, lo primero que diría es, esto como dijo Nicolás, era condición necesaria, no es condición suficiente.
creo que tenés que tener dos pasos más. Uno es el Fondo Monetario, que te termine de descomprimir los vencimientos de dólares que se concentran a partir de septiembre del próximo año, justo antes de las elecciones, y después se concentran fuerte en 2022 y 2023. Eso está. Hoy a la mañana había declaraciones del ministro que decían que la negociación se iba a extender hasta principios del año que viene. La verdad que el año que viene es un año electoral. Cuanto antes se cierre la ventana con el fondo, te diría que sería mejor. El segundo punto es que, como contracara de la pandemia, la consolidación fiscal con la que arrancó este gobierno, acordate que este gobierno tenía en el arranque de la gestión tres patas, ¿no? Tenía que consolidar las cuentas fiscales, que venían de un desequilibrio de medio punto del PIB, pero tenían un arrastre significativo para este año en la zona de 3 puntos y no hacías nada, y básicamente cambiaste la indexación previsional, frenaste la reforma tributaria y subiste retenciones, y con eso consolidaban las cuentas. Después vino la pandemia y hoy estamos manejando un déficit fiscal entre 7 y 8 puntos del PIB que se está financiando con emisión monetaria. La segunda era la deuda, la tercera era el manejo de la puja distributiva. Bueno, la deuda se demoró, finalmente se arregló. El manejo de la puja distributiva coyunturalmente es mucho mejor, entre comillas, de lo que se hubiera aún imaginado a principios de año. Que la paritaria de camioneros esté en 30 o la bancaria en 26, hubiera sido ciencia ficción plantear eso en diciembre. Te queda la consolidación fiscal. Y la consolidación fiscal, o sea, el agujero fiscal o la necesidad de financiamiento de pesos convive en un contexto donde la deuda de pesos no se resolvió de arranque, sino que se intentó construir ese mercado de pesos. Hoy el Tesoro está financiando una parte creciente de los vencimientos, te diría que en julio financió casi 80% más de lo que vencía, pero a plazos muy cortos, y si la dinámica de los pesos, o sea, si el agujero fiscal se sostiene en estos niveles, bueno, en algún momento la matemática monetaria te lleva puesta. Entonces lo que digo es, la deuda es la condición necesaria, el fondo te diría que viene atrás. Ahora, tenés que dar una señal de convergencia fiscal. Si esa señal de convergencia fiscal no está, te diría que te puede llevar a un escenario inestable. O sea, si el año que viene el agujero fiscal se mantiene en estos niveles, es muy difícil que vos no te vayas a un escenario de inestabilidad monetaria, disparada inflacionaria, aceleración de la puja distributiva. Por el contrario, si el agujero fiscal el año que viene está en la zona de 2 puntos del PIB, la capacidad que tenés para reventar la nominalidad de corto plazo es altísima, porque por primera vez tenés los precios relativos alineados. Es un escenario global de dólar débil. Y tenés superávit en las cuentas externas. Ahora, de nuevo, la pregunta del billón es qué es lo que te pasa en un año electoral para cerrar la brecha, ¿no? Digo, y sin duda esa es la pregunta del millón, porque todos sabemos que en algún punto Guzmán tiene una formación bastante ortodoxa y en todas sus dichos, sus declaraciones, ha sido moderado respecto de tanto de la emisión monetaria y del déficit fiscal. Obviamente en el contexto de esta pandemia no hemos visto nada en ese sentido, pero bueno, es un contexto muy particular. Y ahora, Sebastián, vos que estuviste tan cerca tanto de Guzmán como del mercado, sin duda, ¿cuál es la mirada del mercado? ¿Cuáles son las dudas del mercado al respecto? Y volviendo sobre lo mismo, ¿no? ¿Va a haber una necesidad de financiamiento? ¿Ajustás, emitís o te endeudás en el mercado? ¿Cómo estás viendo vos ese trípode? Sí. Bueno, yo empalmo un poquito con lo que comentaba Marina. Me parece que al final, y creo que lo que decía Nico también, o sea, esto fue un paso necesario, absolutamente necesario. Se tenía que cumplir, podemos discutir mucho si hizo rápido o no rápido. O sea, la verdad que las reestructuraciones típicamente demoran tiempo. Acá hubo mucha discusión, hubo muchos momentos de tensión complicadas, pero creo que son parte de estos procesos, ¿no? Con lo cual, cuando mirás un poco reestructuraciones en el mundo y vamos a ver un poco la historia, es una reestructuración que llevó un tiempo razonable, digamos, ¿sí? Y finalmente estamos llegando a un punto de encuentro, todavía no está cerrada, pero estamos en ese camino. Asumiendo que esto pase... no, pará, me preocupaste. ¿Cómo es eso? No, todavía no está cerrada? La transición no está cerrada hasta el 24 de agosto. Formalmente. Formalmente, estamos muy bien. ¿Puede pasar algo? No, hay pocas dudas, pero no está cerrada. O sea, formalmente cierra el 24 de agosto, así que hay que esperar hasta el 24 de agosto. Tenemos el acuerdo con los principales grupos de acreedores, que era la clave, que era lo que teníamos que tener, y básicamente era el paso clave para poder llegar a un acuerdo. Ahora,
Lo que pase de acá en adelante, yo creo que va a depender mucho de las señales que dé Argentina después de este acuerdo. Entonces, yo creo que el tema fiscal es muy importante, el tema de credibilidad y dar señales claras de para dónde va Argentina hacia adelante creo que es clave. Y yo creo que el mercado va a estar mirando en este momento con mucho cuidado cuáles son los próximos pasos que da Argentina. Creo que la reestructuración nos da la posibilidad de mostrar al mercado y al mundo para dónde vamos de acá adelante. Y si vamos en el camino de dar credibilidad, de tener un proyecto claro, que creo que tenemos una gran oportunidad de hacerlo, el mercado creo que va a estar abierto a financiar a Argentina. Te diría que desde mi punto de vista, rápido. Acá la pregunta es, yo creo que la reestructuración nos da la chance de no necesitar el mercado en el muy corto plazo, y claramente yo creo que Argentina tiene que tomar la decisión de ir al mercado una vez que el riesgo país y las tasas de descuento empiecen a estar en niveles más sostenibles, más cerca de donde está el mundo, la región, y donde están las tasas que conseguimos en esta reestructuración. Con lo cual nos da la oportunidad de no tener que ir desesperadamente al mercado, sino que esperar un poco que ajuste el riesgo país de Argentina y quedarnos esperando que el mercado nos quiera prestar a nosotros. Y creo que esta reestructuración nos da la oportunidad, por liberar tantos pagos en los próximos años, de poder esperar un poquito, asumiendo que la situación fiscal le encontramos otra vuelta, ¿no? Pero creo que tenemos la chance de hacerlo así. Bueno, a ese punto, Sebastián y Virginia, creo que es importante, Sí. porque eso también, un poco yendo a lo que iba antes, y de vuelta, dependiendo de la situación fiscal, le hace el efecto contrario al crowding out a las empresas y a las provincias, que sí necesitan, sobre todo las empresas sí necesitan ir al mercado eventualmente, ¿no? Y volver a financiar crecimiento, sobre todo para la salida de la pandemia. Y eso es lo bueno que estamos viendo, digamos, que el primer paso estamos viendo de los corporativos argentinos, los que necesitan refinanciar el corto plazo lo están haciendo en términos de mercado, y eventualmente veremos si las tasas y los spreads convergen. Eventualmente veremos, con la salida un poco de Argentina del mercado, lo que decía Seba, la falta de necesidad por ahí de corto plazo, sí darle lugar a las empresas, digamos, ¿no? Eso es un poco también la expectativa, el círculo virtuoso que podríamos esperar eventualmente, o que querríamos esperar. Le pregunto para los tres, vos dijiste, bueno, medianamente rápido, que todo esto se produzca medianamente rápido, ¿de qué tiempos hablamos? Y pregunto de qué tiempos no, digamos, por ansiosa, por ver una emisión o una colocación de Argentina en el mercado, sino por esto que está mencionando Nico de las empresas. En algún punto, ¿quién le abre la puerta a quién? En general siempre se consideró que el Estado le abría la puerta en el mercado a las provincias y a las empresas. Pero a veces, estamos viendo casos distintos. Estamos viendo una YPF que por ahí sale antes, que Telecom también, por mencionar una empresa, que va a estar agradecida, también probablemente sale y puede resolver sus cuestiones antes que el Estado, o bueno, incluso que muchas provincias. ¿Cómo es ese juego? Mira, yo creo que el ponerle fechas y días es relativamente complicado. Yo creo que tenés una dinámica mundial en donde hay mucha liquidez, las tasas están por el piso, la región se está financiando a mínimos históricos, y la verdad que hay plata, por más que tengamos la situación que tenemos en el mundo de la pandemia y las complicaciones que hay en la economía real, el mercado está ávido de buscar rendimiento. Con lo cual yo creo que la salida el acuerdo de la reestructuración de Argentina le va a dar la chance para mí. No puedo hablar de si es 2 meses o 4 meses, pero yo creo que a principio del año que viene es razonable pensar que las compañías pueden acceder al mercado en Argentina. El problema es un tema de tasas, o sea, yo creo que al final vamos a estar todavía en tasas, tenemos que mirar muy bien para dónde va la evolución del riesgo país. O sea, si realmente podemos empezar a converger a tasas, y creo que ese tiene que ser el objetivo para mí principal, converger a tasas más cercanas a la región y más cercanas a lo que conseguimos en la reestructuración, obviamente eso va a abrir, por definición, el mercado de vuelta para Argentina. Pero hay que seguir un poco las etapas, digamos. Yo creo que la primera etapa es, terminamos la reestructuración o las reestructuraciones, vemos las señales, o sea, empieza todo el camino con el fondo, que no va a ser fácil, vemos las señales que se dan al mercado, o que se dan como país de acá hacia los próximos meses,
Y yo no creo que el mercado haya quedado dolorido como que dice, mira, esta reestructuración no vuelvo a prestarte por 2 años. No pasa eso en la realidad. Yo creo que si damos las señales correctas, puede haber financiamiento. Después hay que ver si yo creo que Argentina, ya dijo el ministro que no quiere salir en el corto plazo, y las empresas, yo coincido con Nico, que eso le da una posibilidad a las empresas de salir, si las tasas son razonables. Nico, ¿vos coincidís con esta visión de que el mercado no queda dolido después de negociaciones un tanto hostiles como las que tuvimos? ¿Hay que no se puede negar? No, sí, coincido. No, más allá de las historias personales y lo que sea de los diarios, digamos, en un mundo de tasas bajas. Sí obviamente sí, no significa que, no es que porque la tasa está más alta acá que en otro país, voy a invertir acá para llevarme un retorno más alto. Obviamente tiene que haber una historia, tiene que haber convencimiento y convicción en eso, pero me parece que en el costo sentido, reputacional de la negociación no es alto. Sí, no creo. Yo creo que, digamos, tarde o temprano, lo vimos también en Argentina, lo vimos también, digamos, tarde o temprano son ciclos, ¿no? Y las personas cambian y nada, los países siguen. Ahora me quiero escapar un poco de... ¿Puedo agregar una cosita al respecto? Yo diría 2 cosas, ¿no? Digo, en marzo tuviste una toma de ganancias abismal, ¿no? Digamos, cuando arrancó la pandemia. En abril, mayo, después del accionar de los bancos centrales del mundo desarrollado y la inundación de liquidez, lo que tuviste fue una búsqueda, yo decía primero, de lo bueno y barato, ¿no? De los mercados. Y cuando lo bueno y barato se acabó, digamos, empezamos a ir por lo barato. Y Argentina, con rendimientos en el 13, digamos, una vez reestructurada con un perfil de vencimientos, donde en los próximos 3 años prácticamente no tienen vencimientos, es claramente lo barato. La pregunta es hasta dónde pueden comprimir los spreads. Ahí Sebastián mencionaba que Argentina podría comprimir spreads a algo parecido al resto de la región. Es cierto que en el canje de 2005 ocurrió eso, aún con holdouts. Argentina tenía el mismo riesgo país que Brasil. También es cierto que, bueno, hay que ver, digamos, de nuevo, cómo se consolidan las cuentas fiscales, cómo terminas de resolver tu problema con el fondo, y sobre todo, digamos, cómo se construye la historia detrás de esto, ¿no? Porque pensemos que durante el gobierno de Macri, con fundamentos muy malos de la macroeconomía, el mercado financió durante 2 años a una economía, insisto, con fundamentos realmente muy malos. Hoy los fundamentos están más alineados. Ahora, lo que te queda, digamos, suponiendo que podés terminar de resolver la dinámica de la deuda, insisto, es lo fiscal. Si la consolidación fiscal no se produce y vamos a usar el mercado para financiar una brecha de pesos, es otra vez sopa. Entonces, lo que digo es, deuda en dólares para financiar brecha de pesos de gobiernos nacional o provincial que no genera dólares, que genera pesos, realmente es un problema. Digamos, acabamos de ir a una reestructuración hostil para poder salir de eso. Yo coincido que el mercado de corto plazo busca la rentabilidad y no importa, digamos, cómo fue la negociación, pero también es cierto que acabamos de reestructurar una deuda que tiene un cupón de 7, ¿sí? Y hoy la tasa de interés de Argentina está entre 12 y 13. Entonces lo que digo es, sí para el sector privado, cuidado, deuda en dólares para financiar brecha de pesos. Por eso digo, lo más importante de todos es qué es lo que pasa con la consolidación fiscal, y ahí de nuevo la pregunta del millón de cómo sigue de corto y cómo sigue de mediano plazo. No, yo estoy de acuerdo, perdón, yo estoy totalmente de acuerdo con Marina. O sea, yo lo que digo es que es un desafío fenomenal de mostrarle al mercado cuáles son los próximos pasos. O sea, creo que hay una oportunidad de tratar de achicar claramente el riesgo país de acá en adelante, pero el mercado, yo creo que el mercado no queda dolorido siempre y cuando la historia le cierre, digamos, pero creo que sí va a mirar, como dije al principio, con muchísimo cuidado el plan y qué le va a presentar a Argentina en los próximos meses. Creo eso. O sea, si no, el riesgo país no va a ajustar y va a ser muy complicado que lleguemos a niveles. Es un objetivo terriblemente ambicioso llegar a los niveles de la región, pero por lo menos entrar en ese sendero para que ahí sí creo que es un círculo vicioso en donde el mercado quiere participar porque ve que está teniendo ganancias y que las tasas van bajando hasta un punto, ¿no? Y para Argentina tiene sentido también endeudarse, ¿no? Marina me abrió una puerta muy interesante porque dijo, con fundamentos realmente malos, el mercado financió a la Argentina en la época de Macri abundantemente.
ahora con fundamentos un poco mejores, y es ahí donde quiero poner un foco. ¿Qué tanto va a impactar el nuevo contexto, más allá de las tasas y la voluntad del mercado en sí mismo? También está el impacto de la economía real, el precio de las commodities. No necesariamente se está viendo un escenario que vaya a ser parecido a la oportunidad genial que tuvimos de recuperación en 2003. ¿Cómo fue ese impacto? Sí, a ver, bueno, lo de 2003, el escenario de los 2000 fue soñado, o sea, es difícil pensar que se vuelva a repetir. También es cierto que parados en 2004 nadie imaginaba que la dinámica de los precios de los commodities iba a ser la que fue. O sea, en 2004 la Reserva Federal estaba empezando a subir la tasa de interés y la expectativa que tenía el mercado y los economistas es que detrás de eso venía una caída en los precios de los commodities, y sin embargo la soja y el petróleo siguieron de largo y, ¿no? Y vimos lo que hubo después. Tuvimos las mieles. Sí, bueno, por eso. Ahora, yo cuando digo que los fundamentos están más alineados, el principal problema que tenía Macri en el arranque de su gestión es que tenía precios relativos muy desalineados, tenía dólar y tarifas muy atrasados, y cambiar esos precios relativos en un contexto de déficit fiscal y externo, y cambiar esos precios relativos implicaba cambiar la distribución del ingreso, para un gobierno que había llegado sin ese mandato. Tenías que bajar el salario real. Esa era la lógica detrás de la suba del dólar y las tarifas. El gobierno intentó evitar eso, porque claramente le generaba un costo político, y la contracara de eso fue ampliar los desequilibrios, apelando al endeudamiento. Hoy, parados a hoy, vos tenés el dólar y las tarifas mucho más alineadas. O sea, el atraso tarifario que tenés se te va a ampliar si mantenés congeladas las tarifas, pero hoy el atraso en la tarifa eléctrica es del 50% del costo en la tarifa, cuando Macri llegó era el 10% del costo, de un costo en dólares, un dólar que subió 50% en el arranque, y un costo que tenía que ver con el precio del gas, que lo duplicaste en el arranque. Entonces lo que digo es, la magnitud del atraso tarifario hoy es significativamente menor. El dólar que tenés hoy, el tipo de cambio oficial, es un dólar alto. El dólar de contado con liquidación es un dólar que es similar al overshooting que tuviste en 2002. Entonces vos decís, no podés tener un episodio de desmonetización mayor en la economía argentina, y la verdad que sí, cuando vos mirás la historia, tuviste episodios donde el dólar fue mucho más allá. El Rodrigazo, el Cigotazo, la hiperinflación. Ahora, en un mundo con la liquidez que tenés, y con los precios relativos alineados, y con un gobierno con caudal político para manejar la puja distributiva como la estás manejando, y con el perfil de vencimientos que tenés de la deuda, la verdad es que si vas a un escenario de desmonetización como los que planteé en el pasado, es porque realmente hiciste las cosas muy mal, cosa que puede ocurrir. De nuevo, todo va a depender enormemente de lo fiscal. O sea, tu principal problema hoy es el fiscal, con un nivel de gasto público muy alto, y un agujero fiscal del cual más de la mitad, o sea, de los 8 puntos de déficit, 7, 8 puntos de déficit, hay más de 4 puntos que tienen que ver con el gasto pandemia, ¿sí? En los IFES y los ATP. Bueno, si ese gasto se sostiene en el tiempo, vas a tener un problema. ¿Qué va a pasar con la obra pública? ¿Qué va a pasar con la indexación previsional y con la indexación y con el aumento en los salarios? Bueno, son todas preguntas, digamos, y qué va a pasar sobre todo con la dinámica tarifaria, porque yo dije antes, no están demasiado atrasados, pero claramente no puedes atrasar, y detrás de la dinámica de las tarifas viene la magnitud de los subsidios. Bueno, preguntas, digamos, que no tienen respuesta, o sea, son preguntas, digamos, que no tienen una respuesta demasiado precisa. No, es cierto lo que decís, que no hay respuestas demasiado precisas, pero ha habido señales de querer demostrar que tanto el IFE como el ATP no son políticas permanentes. Hay señales que todo es un poco ambiguo en la política en la que estamos, pero hay señales también de que se va a buscar una corrección tarifaria. Hay señales ahí ya mucho más claras de que se está buscando un ajuste en la forma de precisamente ajustar jubilaciones. O sea, señales de cierta vocación fiscal se pueden llegar a apreciar. Yo no sé si desde el mercado lo valoran exactamente igual, o no son lo suficientemente convincentes. A ver, un poco la respuesta sería no se sabe, porque no hay manera de, digo, más allá de la que la gente puede decir anecdóticamente o escribir en reportes de esos, no hay,
porque estamos en un proceso de reestructuración, no lo puedes testear en el mercado con bonos del gobierno, a ver si la gente los compra, qué tasa, hoy no lo tenemos, digamos, ¿no? Los procesos que tenemos son procesos de reestructuración con los tenedores de bonos que ya tienen esos mismos bonos que estás, obviamente, negociando de distinta manera que ir a buscar dinero al mercado. Es otro tipo de, digamos, de dinámica, ¿no? Vos cuando vas a buscar dinero al mercado, seas una empresa, un país, una provincia, lo que fuera, una persona, bueno, tenés que demostrar por qué lo querés, cómo vas a pagar, etc. Entonces, todas estas preguntas que no tenemos respuesta, todavía no las estamos viendo en el mercado. Nadie fue por dónde están las tasas, porque todavía estamos en un periodo de incertidumbre, por la pandemia. Digamos, no estamos teniendo emisores argentinos yendo al mercado a buscar dinero. Nos estamos viendo el mercado local. El mercado local obviamente tiene una dinámica distinta, es un mercado más cautivo, donde hay pesos, podemos decir, atrapados, donde la gente quiere tener acceso a rentabilidad. Entonces el mercado local hoy, con el corto plazo, con los montos pequeños, está usándose un poco por las empresas para financiarse de vuelta, a riesgo de ser redundante, en el corto plazo, ¿no? 1, 2, 3 años. Mercado internacional, dólares, montos grandes a largo plazo. Y bueno, todas estas preguntas va a haber que testearlas en algún momento. No parecería ser todavía el momento. ¿Por dónde están los spreads? El costo argentino, porque más allá de que lo de la deuda se está resolviendo, todavía falta lo del FMI, porque falta salir un poco de la pandemia. Bueno, hay muchas razones por las cuales a tu pregunta de cómo lo ve el mercado, no podemos salirnos de lo que es la anécdota, digamos. No vamos a verlo el día que estemos en condiciones de testearlo en vivo y en directo en una emisión, ¿no? Hoy todavía no estamos ahí. Sí, si querés un comentario a lo de Nico, coincido generalmente con eso, pero también hay mucha dinámica en el mercado de trading, ¿no? De gente posicionándose. No hay tanto cambio de manos, la verdad, porque hay posiciones demasiado grandes, pero sí hay gente mirando si es el momento o no es el momento para vender, o si es el momento o no es el momento para entrar, que se genera una discusión bastante parecida a lo que tenemos cuando salimos a vender una transacción, ¿no? Entonces, tenemos mucha gente expectante, viendo la verdad que si el nivel de Argentina de este momento es un nivel razonable o no es razonable. Los bonos están tradeando alrededor del 12-13%. Y la verdad que hay mucha expectativa de si ese nivel, una vez que la deuda ya está reestructurada, es razonable o no es razonable para Argentina. La discusión de la reestructuración se centró en una tasa de descuento del 10%. La sensación es que los bonos van a ir llegando hasta ahí. La pregunta es, si el mercado se convence que el camino va un poco por donde comentaban ustedes y se va tranquilizando y se dan señales al respecto, yo creo que la reacción debería ser en los bonos, como decía antes, empezando a subir de precio, ¿no? Y un poquito gente queriendo entrar, si bien la dinámica es difícil, porque lo que nos deja esta reestructuración es muchos fondos muy grandes, con tenencias muy grandes, y como que los grandes ya están. Entonces es difícil que haya mucha fuerza compradora, digamos, porque lo que compraron... No, más bien probablemente veamos lo contrario. Fondos que ya andan con Argentina por un tiempo y se van a desprender. O sea, por ahí lo que se ve es el efecto inverso. Exactamente. No va a ser bueno al principio. Estoy de acuerdo. Va a ser difícil porque son montos muy grandes. O sea, los fondos grandes tienen montos muy grandes, vender, ellos ya saben que va a ser complicado en el corto plazo. Con lo cual, yo creo que se van a quedar por un ratito, no creo que sean los grandes, no creo que salga muy rápido. Y la verdad, pero lo que sí te genera eso es que como que los muy grandes ya están. Entonces, te queda poco comprador, digamos. No tenés manos. Comprador. Pero yo creo que la dinámica igual se va viendo, digamos. Si vos te vas dando cuenta, si la gente va teniendo más confianza, que hay nueva gente queriendo entrar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ir monitoreando desde el mercado. Marina, en algún momento mencionaste el contado con liqui, que está en un nivel alto, que es un nivel, digamos, muy competitivo, etcétera. Pero bueno, también tenemos el tipo de cambio oficial, claramente. La brecha, que es hoy la principal preocupación del Banco Central y del gobierno en general, cómo acumular reservas, va a ser el eje central de la discusión con el Fondo Monetario. ¿Qué estás esperando vos de esa discusión con el Fondo Monetario? Sí, a ver, si querés, hoy la brecha te está realmente generando una distorsión enorme en la economía, porque tenés un banco central que está, te diría, todos los meses vendiendo dólares en un contexto de superávit en las cuentas externas. O sea,
Cuando vos tenés un dólar, digamos, de la soja cercano a 50 y un dólar de contado con liquidación cercano a 130, digo, claramente los incentivos son muy perversos. Te liquido lo más tarde posible, te compro todos los dólares para importar o para pagar deudas o para lo que sea a 70, y si los que no puedo comprar ahí, te los compro el solidario a 90 y largos, y bueno, digo, y eso es lo que te está pasando, o sea, es un esquema, digamos, que no es estable convivir con esta brecha. Acordate de cuando arrancó el gobierno decidió una devaluación fiscal y no una devaluación formal. La devaluación fiscal tenía la ventaja de que esa diferencia de la brecha se la quedaba el fisco, con lo cual se cerraban las cuentas fiscales. En una devaluación formal con un dólar financiero y un dólar oficial, la brecha se la queda el Banco Central, y vía superávit cuasi fiscal, digamos, eventualmente se la puede pasar el Tesoro. Yo creo que un dólar financiero hoy no te resuelve los problemas. O sea, un dólar financiero, digo, vas a tener que intervenir en el financiero, digo, si querés achicar la brecha. ¿Qué es lo que te resuelve la dinámica? Bueno, por un lado, la confianza. O sea, yo creo que hay dos temas, ¿no? Digamos, uno es la historia de corto, o sea, Macri tenía una historia sobre la Argentina de corto, con fundamentos muy malos, y generó, si querés, un momento de mercado fenomenal. Hoy estás exactamente al revés, hoy tenés fundamentos más alineados y tenés una historia, digamos, de un día estatizás el Vicentín y al día siguiente sacás un decreto que da marcha atrás. Un día decís que vas a vivir con lo nuestro y no vas a negociar la deuda, y al día siguiente te dijiste, llegué a un acuerdo con los tres grupos de bonistas. Un día frenás la ley del conocimiento y al día siguiente, digamos, te mandás un proyecto de ley para regular el teletrabajo. O sea, la verdad es que lo que no hay es un direccionamiento. Entonces, es cierto, digamos, que el gobierno da señales. Lo que pasa es que las señales son confusas. Te dicen, vamos a pagar el IFE. La verdad es que el IFE se paga cada 2 meses, con lo cual el costo fiscal del IFE no son 10.000 pesos por mes, son 5.000 pesos por mes. Pero de nuevo, digamos, la diatriba es, vamos a pagar el IFE. Vamos, es el mismo gobierno que te mandó un proyecto de ley para los jubilados, para desindexar las jubilaciones, que es la principal dificultad que tenía la Argentina para consolidar las cuentas fiscales, y lo llamó solidaridad social y reconversión productiva. Entonces lo que digo es, el punto es que el gobierno tiene que tener dos discursos, un discurso hacia adentro, digamos, para manejar la política, y un discurso hacia afuera para poder generar, si querés, la confianza que necesitas, de nuevo, de corto plazo, para generar estabilización, bajar la tasa de interés de dólares. Si bajás la tasa de interés de dólares, la presión sobre la brecha debería descomprimirse, obviamente siempre y cuando, digamos, la inyección de pesos que vos sigas haciendo en la economía no sea eterna, o sea, mientras es una señal cierta de consolidación fiscal. Pero va todo de la mano. Y después, lo último que diría, digamos, para poder generar, digamos, si querés, endeudamiento en dólares de la Argentina, necesitas aumentar la tasa de crecimiento tendencial. Y ahí viene una discusión de largo plazo, que es la agenda que nunca discutimos, porque siempre estamos discutiendo el corto, que es la agenda estructural, o sea, ¿por dónde crece la Argentina? Si Argentina solamente va a crecer basada en un esquema de salarios muy bajos y tipo de cambio alto, que no es sostenible en el tiempo ni es políticamente viable. Entonces lo que digo es, está todo muy mezclado el discurso. Digo, casi que hay que, te diría que dejar de escuchar y tratar de interpretar entre líneas qué es lo que está haciendo el gobierno. Es esquizofrénico, digamos, donde estamos parados. ¿Hay alguna expectativa de que, y después les quiero hacer una pregunta bien del panorama un poco internacional, pero no podemos dejar de hablar de Argentina, ¿hay alguna expectativa de que esos discursos confusos queden ordenados bajo el acuerdo con el Fondo Monetario o no necesariamente? ¿Cuál es la expectativa ahí? Yo creo, perdón, no sé si contesto yo, pero digo, yo creo que no, yo creo que el gobierno va a buscar un acuerdo con el fondo que sea políticamente viable. O sea, creo que de nuevo, digamos, que este doble mensaje lo vamos a escuchar permanentemente. O sea, va a haber que leer entre líneas. Sí, yo no soy un experto en política, me imagino, lo único que puedo decir es que un arreglo, cuando suceda con el fondo, por lo menos, digamos, la expectativa va a ser que se mantenga, con lo cual va a haber por lo menos ciertas señales sobre la realidad futura de corto y mediano plazo. Después, cómo ese discurso se socializa con las distintas partes de la sociedad, me supera a lo que digo, a lo que puedo decir, pero por lo menos va a dar ciertas pautas básicas de variables macro que por lo menos para los mercados o para las personas en general le puede dar más previsibilidad, ¿no?
Va a ser todo un desafío, claramente, porque la verdad que la discusión que se viene, o sea, de todo el camino que tuvimos con los acreedores fue un camino largo, complicado y que también ayudaba, yo creo que alimentaba esto que Marina comentaba de los dos discursos, ¿no? Un poco, aunque veamos a ver si de acá en adelante, por ahí con esa parte solucionada, puede ser un poquito más único, pero yo creo que en el fondo entramos de vuelta a una dinámica que va a ser compleja, digamos. El fondo obviamente va a pedir ciertas cosas, yo creo que Argentina lo va a encarar de una manera, creo, distinta a como se encaró la vez pasada. Entonces, yo creo que va a ser una dinámica compleja y va a llevar su tiempo. Entonces, hay que estar muy atentos a qué es lo que pasa también en esa discusión. Tengo ahora, y creo que ya con esto ya vamos a tener que ir cerrando porque se cumplen los tiempos y no sé si virtualmente son incluso más exigentes. Lo que quería consultar, y es una pregunta probablemente bastante difícil de responder, pero probablemente lo hayan analizado, es, hablábamos en un principio de un contexto internacional benigno, dentro de todo, muy distinto al que se podría haber imaginado, benigno para emergentes, sacando la cuestión puntual de la Argentina, ¿no? Y tal vez benigno para empresas que tengan una buena base que mostrar, que tengan un buen crédito. ¿Cuánto creen que puede llegar a durar este escenario internacional tan confuso por pandemia, que no se sabe si va a tener complicaciones a futuro? ¿Qué es lo que están viendo del panorama internacional, la reacción de los países centrales a la pandemia? ¿Es bueno, es malo lo que está por venir? ¿Estamos como en 2008? ¿Qué es en dónde estamos? Empiezo yo, la verdad es que no, digamos, la respuesta nadie lo sabe, ¿no? Esa es la respuesta corta. La respuesta larga, evidentemente, Mira que hay te un hice la esfuerzo pregunta larga. No, sí, por eso voy a hacer la corta y ahora la respuesta un poquito más larga. Evidentemente, hay un soporte de los gobiernos, los bancos centrales de los países centrales para ayudar a las sociedades a pasar la pandemia. Eso hace que las tasas en Europa, en Asia, obviamente en Estados Unidos, se mantengan bajas todavía. Y haya esa dicotomía entre lo que es los mercados de capitales y la realidad económica de los países, digamos, ¿no? Donde las economías están cayendo, pero los mercados están casi en sus máximos, ¿no? Históricos. Obviamente también mucho también sesgado por las industrias tecnológicas que son beneficiadas y que, por ejemplo, en el caso del S&P o el Nasdaq son un porcentaje muy amplio del índice, ¿no? Entonces sube mucho, entonces por eso sube el índice también. Bueno, pero ahora comparamos todo contra el oro. Bueno, hay cierta gente que todavía siempre cuando hay inestabilidad vuelve al oro, o potencial de inflación. Pero parecería que el universo donde el apoyo de los bancos centrales y las tasas bajas va a seguir. Después, cómo vuelve la economía, de vuelta, por ahí te dejo a Marina que responda a eso. Si es B, W, L, U, no se sabe. Y obviamente va a depender mucho cómo evoluciona la pandemia, que tampoco se sabe. La vacuna, los rebrotes, cómo se reabre, cómo no se reabre. Obviamente, en cuanto una vacuna esté más cerca, va a haber más confianza en reabrir, la economía subirá más rápido. Pero tampoco nadie sabe cuándo va a ser eso. Pero sí lo que sabemos es que todavía hay, y se espera que siga habiendo, el apoyo de los bancos centrales a las economías, y eso hace que tengas un mundo de tasas bajas y liquidez. Y que es una oportunidad a capturar eventualmente cuando se abra definitivamente. Y sí. Sí, a ver, voy a decir un poco lo mismo. Claramente la liquidez está de alguna forma tapando todo el resto. O te lo pongo al revés, digo, el accionar de los bancos centrales del mundo desarrollado frenó una toma de ganancias que a fines de marzo hacía que la recomendación de la cartera fuera al calle en las cuentas. ¿Sí? Y desde entonces lo que tuviste fue de nuevo primero ¿no? digamos, recuperación de los mercados y después tuviste cuasi euforia, digamos, sobre todo con activos, con determinado tipo de activos, ¿no? Salvataje generalizado. La verdad es que la dinámica de la pandemia nos llevó a puestos a todos. O sea, en enero nadie prevía lo que iba a pasar en febrero y marzo. O sea, en enero el Fondo Monetario te decía que la economía global iba a crecer 3%. Y ya estaba, el COVID ya estaba instalado en China, y ya en febrero estaba instalado en el sur de Europa, o sea, ya estaba en Italia. De febrero a marzo se cerró el mundo. El 90% de las fronteras estaba cerrado a fines de marzo. Italia cierra Lombardía el 11 de marzo. 40% de la población global confinada en sus casas. O sea, el shock de oferta nunca visto en la historia. O sea, nunca visto un experimento como el que viste ahora,
Y la pandemia hizo pico en el mundo desarrollado allá por abril, mayo, donde, digamos, en abril contábamos muertos en el mundo desarrollado, pero ya la recuperación financiera estaba. La pandemia hizo pico y volvió. La verdad que hoy estás con una pandemia, digamos, que está siguiendo de largo en los países emergentes, con olas de rebrote, no necesariamente en los lugares donde ya estuvo, pero sí, digamos, en los países donde, en general, y mucho temor a cómo sigue la historia. Mientras tanto tenés todas las noticias habidas y por haber respecto a la posibilidad de que aparezcan las vacunas. Hoy aparece la vacuna rusa, si querés. En algún momento va a aparecer, o sea, en algún momento la pandemia va, pero todavía estás en una zona de muchísima incertidumbre, y donde, si querés, la principal certidumbre que tenés es que el mundo desarrollado está donde tiene que estar para, digamos, solventar a las empresas y a las familias, si querés, y a los bancos, y evitar, digamos, un colapso sistémico, y un mundo emergente que no tiene ni por casualidad, digamos, la misma capacidad, aunque sí, de nuevo, algunos países con crédito, algunos pudieron ir al fondo y después fueron, si querés, al mercado, la mayor parte de los países vecinos, pero digo, la magnitud de los paquetes de ayuda es significativamente menor a la que estás viendo en el mundo desarrollado. Y ahí vuelvo un poquito, digamos, a tu pregunta respecto al fondo. O sea, escuchando, digamos, la conferencia de Stiglitz antes, que él habla, digamos, del fondo, la necesidad de que emita DEX, digamos, como se hizo en la crisis financiera anterior, digamos, obviamente la administración de Trump se está complicando, pero si querés, las autoridades del fondo, la propia Georgieva, yo la escuché la semana pasada en un reportaje diciendo, los países van a tener que ser muy prudentes al momento de retirar los estímulos que emitieron en la pandemia, ¿no? Digamos, y volviendo a la Argentina. Entonces lo que digo es, estás viendo un mundo que es muy distinto al que vimos, enfrentando un shock de oferta que es realmente inédito, donde lo que te queda claro es que cuando las restricciones al movimiento de personas se acotan, digamos, los rebotes son muy significativos, o sea, contra cero, cualquier aumento es infinito, o sea, ahora, la capacidad de recuperación post pandemia, digamos, una vez que la pandemia haya pasado, bueno, digo, ahí si querés hay dudas, o sea, respecto de si eso va a ser de corta o no. Hay un exceso de ahorro, si querés, en las familias, que, de nuevo, en Argentina se va, si querés, parte al dólar, en el mundo desarrollado quedan dólares, digamos, que eventualmente van a ir a consumir, pero muchísima incertidumbre sobre cómo se recuperan una enorme cantidad de actividades, y sobre todo en el mundo desarrollado esas actividades son de servicios. Y te agrego una sola cosa más, que es la inflación. O sea, por ahora vos la inyección de liquidez está generándote inflación de activos que es muy estabilizadora, si querés, desde el punto de vista sistémico. Y no te está generando inflación más allá de algunos ejercicios que se hacen donde se cambian las canastas de consumo, y entonces ahí ves algo, pero digo, por ahora es con deflación. Bueno, mientras eso ocurra, la verdad es que la única forma que tiene el mundo desarrollado para convivir con su enorme nivel de endeudamiento, más el endeudamiento que le genera la pandemia, es con tasas bajas. Bueno, y el escenario de tasas bajas pareciera que se va a quedar un tiempo más. El día que el mundo desarrollado genere inflación, no sé cuándo va a ser la solución al problema de la deuda del mundo desarrollado, y va a ser un nuevo problema para las economías emergentes como la nuestra. Yo creo que ese es el principal tema que tenemos que mirar con mucho cuidado, ¿no? Porque al final esta pandemia nos va a dejar, los desarrollados van a seguir con sus posibilidades y probablemente mientras haya problemas ahí las tasas seguirán bajas. Ahora, los emergentes y toda la región se queda con déficits gigantes, ¿no? Que hoy por hoy está financiando con deuda a tasas súper bajas. El momento que se dé vuelta a eso, y vamos a mirar el año que viene, toda la región está país por país, pero promedio entre 7 y 10 puntos de déficit para el año que viene, que hoy está financiando a tasas súper bajas, y hoy eso puede funcionar, a excepción un poco de Argentina. La pregunta es si cambia un poco esa dinámica, y va a cambiar en la medida en lo que pase en los países centrales, ¿no? Hay que ver un poco cómo actúa el fondo, pero si en los países centrales, por alguna razón, la cosa empieza a normalizarse, y yo creo que en el corto plazo no va a pasar, pero las tasas un poco empiezan a subir, y eso cambia un poco la dinámica, los mercados emergentes están con muchísimo riesgo de acá a los próximos años, ¿no? Con lo cual hay que tener mucho cuidado, porque yo pensar que nada va a pasar con todos los emergentes, con déficits tan altos, y con programas que se pusieron para el COVID y que en muchos países son difíciles de sacar, creo que soy un poquito más cauteloso, digamos, con el futuro del mercado emergente.
Increíble, ¿no? Al final la recuperación de la economía mundial obviamente tiene su aspecto positivo, pero puede traer esta consecuencia que nos puede complicar y mucho las paradojas en las que vivimos en Argentina permanentemente. Les quiero agradecer muchísimo a los tres. Le dedicamos mucho más a la Argentina que al panorama financiero global, pero bueno, la realidad es que es lo que hoy nos consume prácticamente. Para mí fue un placer enorme compartir esta conversación con ustedes. Igualmente. Bueno, muchas gracias. Adiós. Igualmente. Hasta luego. Chao, chao.